Hola a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro patrocinado por Centroamérica Cuenta, el festival que realizamos para toda la lengua castellana. Hoy vamos a hablar del cuento. El cuento ha sido en América y en España una tradición notable y ahora está volviendo por sus fueros. El cuento está retomando campo, está retomando espacios y de eso es lo que queremos hablar en esta ocasión, en este encuentro de orilla a orilla, el cuento iberoamericano. Y aquí tenemos la presencia de Eloy Tizón y de Mercedes Abad de España, que conversarán con Fernanda Ampuero de Ecuador, los tres notables escritores. Y va a conducir esta conversación Socorro Venegas de México. De manera que esperamos que la disfruten y adelante con nuestros invitados. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias a todas y a todos por recibirnos en sus pantallas, allá en donde quiera que estén. Como hace un momento decíamos detrás de cámaras con Eloy Tizón, la culpa de que no estemos presencialmente con nuestros amigos de Centroamérica Cuenta la culpa es de la pandemia, que ahora conviene mucho encontrar esa responsabilidad allí cimentada y clara. Antes de comenzar con esta conversación sobre el cuento a la que nos han convocado, quisiera enviar un saludo muy cariñoso a Sergio Ramírez, que es, junto con todo su equipo, con Claudia Neira, el corazón palpitante y cálido de Centroamérica Cuenta, y también expresar mi solidaridad con Nicaragua por el momento tremendo que están atravesando y manifestarme, pues, como seguramente mis compañeros, si lo desean, podrán también expresarse a favor de la libertad de expresión y a favor de la libertad en todos los ambientes y espacios. Así que este proyecto, que estemos aquí reunidos para hablar hoy, es parte justo de ese ejercicio de libertad creativa al que Centroamérica Cuenta ha convocado desde hace mucho tiempo a grandes escritores como ellos, con los que ahora tengo el enorme privilegio de conversar. Le quiero agradecer mucho a Mercedes Abad, a Eloy Tizón, a María Fernanda Ampuero, grandes narradores, grandes cuentistas, por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos a Centro. Y bueno, en la situación en la que está Nicaragua ahora, además, ¿no? Como que este acto, yo creo que es un acto de resistencia, ¿no? Y yo también quiero trasladar mi más profunda repulsa por ciertas cosas que están sucediendo y creo que clamo también, me uno a ese clamor, socorro por la libertad, ¿no? La libertad de expresión. Bueno, yo también, muchas gracias, hermanos. Centroamérica nos ha recibido siempre al resto de Latinoamérica con mucho amor, siempre un país, un grupo de países solidarios, amorosos, afectivos, y ahora nos toca a nosotras pues ser recíprocos con ese amor y con esas ganas de decir las cosas que, como bien decía Socorro, Sergio Ramírez ha sido un adalid siempre de eso, y desde Ecuador te mando, Sergio, y a todo tu equipo un abrazo, y a todo el país, que bueno, Ecuador está con ustedes. Muy bien, yo también me uno, por supuesto, a vuestras palabras. Quiero mandar un abrazo, aunque sea virtual, a todos los que estén padeciendo, a los amigos que nos están viendo, que nos acompañan. Un saludo cordialísimo desde España. Gracias a Sergio y a Claudia por la invitación, que es un motivo de alegría. Y también a vosotras, yo, bueno, os quiero saludar y daros las gracias a Mercedes, María Fernanda y Socorro, que son, bueno, tres escritoras que yo quiero, admiro, aprendo muchísimo de vosotras. Tengo además la suerte de conoceros en persona a las tres, o sea que para mí este encuentro es básicamente una alegría, un motivo de placer y casi una fiesta, ¿no? Si nos apuramos. Así que mil gracias. Sí, es de verdad una fiesta coincidir aquí con ustedes.
Están entonces, para quienes nos están ahora escuchando, compartimos con 3 grandes narradores, exploradores del cuento, y parte de esa secta del cuento que la editorial Páginas de Espuma se ha encargado de reclutar. Hace unos pocos días, el editor de Páginas de Espuma, que es nuestro editor, aquí de quienes estamos ahora en esta mesa, Juan Casamayor me regaló un ensayo maravilloso de Juan Gabriel Vázquez. El ensayo se titula Apología de las Tortugas y está incluido en su libro El arte de la distorsión. Y allí Juan Gabriel Vázquez dice varias cosas que me parecieron muy luminosas para hablar del cuento y quizá para tener hoy un punto de partida en esta charla. Voy a citar una reflexión de Juan Gabriel Vázquez y me gustaría mucho luego escucharlos a ustedes, Eloy, María Fernanda y Mercedes. Dice en este texto Juan Gabriel Vázquez que no se puede ser escritor de cuentos sin un conocimiento profundo de ciertas herramientas técnicas, de cierta información histórica, de ciertos descubrimientos teóricos. También dice que es debido a eso que grandes cuentistas han tenido la necesidad de teorizar sobre el cuento. Y bueno, hace poco también Eloy publicó un libro en Páginas de Espuma, un libro donde dedicas ensayos, Eloy, a varios cuentistas como Chekhov, Cortázar, Lispector, pero justo ahora quisiera preguntarles para ustedes, ¿cuáles serían esos asideros formales que se suman al instinto, a la necesidad, a la anomalía de escribir cuentos? Ay, Mercedes, es la primera vez en la vida que hay alguien antes que yo en el abecedario. Entonces esto es una cosa que a mí me genera una felicidad que no te puedo imaginar, porque todo el mundo dice, bueno, venga, por orden alfabético. Ampuero. Bueno, pues es verdad, eso forja carácter. De todas maneras, a mí ahora, cuando en un examen no me llaman la primera, tiemblo, porque es maravilloso. La primera vas, sueltas tu huevo y se acabó el problema, ¿no? O sea, bueno, yo creo que, a ver, así es una pregunta estupenda, porque yo creo que, no sé vosotros, pero casi tengo la tentación de hablar en femenino, Eloy, lo siento. Sí, total, por mí ningún problema, vamos. Yo feliz. No sé vosotras, pero claro, Eloy da clases, yo doy clases, yo creo que he conocido el cuento como lectora, pero aunque no he publicado ningún libro teórico sobre el cuento, sí que creo que el cuento, como me gusta mucho la expresión de exploradores del cuento, sí que me siento una exploradora del cuento, porque es un género donde yo creo que todo es más posible casi que en la novela. Un poco contra el tópico aquel de, bueno, el cuento tiene que ser un artefacto perfecto. Mentira putrefacta, ¿no? No. ¿Por qué tendría el cuento que ser un artefacto perfecto cuando en este mundo no hay nada perfecto, ¿no? Entonces, yo creo que mi labor como profesora me ha dado una visión del género muy distinta a la que yo tendría como cultivadora del género, ¿no? Entonces, los asideros formales, yo creo que una de las cosas que siempre me planteo en el cuento, o una de las mayores libertades, creo que es un género más libre que el de la novela, porque nos permite audacias formales, precisamente, mucho mayores que en la novela. Es decir, que efectos textuales que en 200 páginas serían insoportables para el lector, en el cuento todos sabemos, ¿no?, que como podemos experimentar, es decir, es un gran laboratorio de experimentación y últimamente Eloy lo ha dicho mucho, ¿no? Eloy ha teorizado la idea de poscuento, es decir, la superación de ese cuento que procede un poco de las teóricas de Poe, ¿no? Perdón, de las poéticas de Poe y de gente como Poe, y cómo cito a Eloy, cómo hemos estallado un poco en esta generación las costuras del cuento, ¿no? Vosotros en América y nosotros en Europa, ¿no? Pero cómo estamos un poco estallando las costuras del género, cuento por cuento, y también los libros de cuentos,
¿no? Pienso en técnicas de iluminación, ¿no? Déjame que hable de técnicas de iluminación porque como lo enseño en clase, bueno, Colorado. Es un libro brutal, técnicas de iluminación, porque Eloy, yo lo oí decir que adrede él colocó los cuentos en el orden inverso al que la sensatez dictaría, es decir, del más críptico, del más impenetrable al más penetrable, ¿no? Entonces, bueno, creo que, y me refiero a técnicas porque me parece así de los formales, pues yo creo que es que nos permite precisamente esa experimentación y esa declaración de principios de decir, queremos a unos lectores exigentes. En el cuento, ¿qué ocurre en el cuento? Con lo que yo me encuentro muchas veces. El cuento es objetivamente para el lector un reto mayor que el de la novela. ¿Por qué? En una novela, en las primeras páginas, pongamos que sean las primeras, no sé, de 20 a 50 páginas, hay una presentación de la situación, de los personajes, de las relaciones entre ellos, del mundo, bla, 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 bla. Una vez que el lector ha hecho eso, ya se entrega, ya todo viene como más fluido y más fácil y se encariña, atención, segunda cosa, se encariña con los personajes, que devienen más reales que personajes de su propia existencia. Esto en el cuento no se da tanto. Es más difícil encariñarse con un personaje al que solo vamos a conocer a lo largo con el que solo vamos a vivir a lo largo de 8 páginas, pongamos. Es decir, que, wow, qué complicado, porque estamos un poco trabajando sin red. Es decir, la empatía, la profunda empatía en la que un novelista se apoya, para seducir al lector, nosotros eso no lo tenemos. Y luego encima en un libro de cuentos hay una dificultad añadida. No te puedes encariñar tanto con los personajes y además en cada nuevo cuento tienes que hacer ese ejercicio de meterte en las circunstancias, el mundo, los personajes, la situación narrativa. Entonces, realmente exige un lector mucho más avezado, ¿no? Mucho más. Entonces, pero eso es bueno también. ¿Por qué? Porque entonces yo creo que el cuento se ha dirigido hacia un camino hacia la ambigüedad, digamos, ¿no? Si la literatura es el lenguaje ambiguo por antonomasia, porque es metafórico, porque es simbólico, el cuento lo es todavía más. Y yo tengo, en este sentido, un asidero formal que es una tontería, pero en la primera clase a mis alumnos siempre les hago un teatrillo, siempre les hacía un teatrillo, ahora es un teatrillo tonto, porque claro, teatrillo no presencial no es teatrillo. Les decía, si en esta mesa, alrededor de la que estamos sentados, ponemos un plato de comida para animales y soltamos a un perro, el perro va a trepar a la mesa y va a ir directo a comerse las croquetitas para animales. Y si hay copas de vino, botellas, ordenadores, lo va a romper todo. Va a tirar las copas, va a derramar el vino, va a pisar por encima de los ordenadores, va a provocar una serie de cataclismos horribles. Si soltamos a un gato, el gato no va a subir a la mesa inmediatamente. El gato va a empezar, se va a rascar el lomo contra la pared, de pronto va a trepar al regazo de Socorro, al cabo de un ratito pues se va a ir a lo mejor al regazo de Eloy, va a volver hacia atrás y cuando ya no prestamos atención al gato, el gato de un brinco se va a plantar en la mesa y sin derramar nada se va a comer las croquetitas de animales. Yo creo que ahí está el cuento, ¿no? Versus la novela. El cuento es si la literatura es felina, el cuento Qué lindo. Todavía. Esto tengo que citar al autor, es Jaume Cabré, un gran escritor catalán, a quien le oí esta anécdota y que me iluminó, ¿no? Y siempre pienso en eso. El cuento es gato por antonomasia. Precioso. Sí. ¡Ay, qué alegría que hayas ido antes! ¿Eh? Yo hubiese hecho un ridículo. Buenas tardes, nada más. No, o sea, maravilla la mini lección que nos acabas de dar, Mercedes, increíble. Yo
siempre digo que soy como más bruta, o sea, más vasta en contando mi experiencia de escritura, no tanto de lectura, pero sí de escritura, como una cosa muy brutal, como una bomba molotov, más o menos, en la que te hago encariñarte, pero luego te vas al diablo con esos personajes con los que te has encariñado, ¿no? Y dice, ¡boom! Y esa vida, pues, uff. Pero lo que les iba a decir, que estaba pensando mientras tú hablabas, es que tengo la impresión de que yo siempre he leído cuentos, aunque he leído novelas. Tengo la impresión, bueno, primero que los cuentos son los que nos forman en la narrativa, ¿no? En la relación con los libros, en la relación con la ficción. Desde los cuentos de hadas, los cuentos que están al alcance de los niños, las leyendas del país en el que vives, las cosas que te cuentan los demás, ¿no? Todo es un formato como de cuento. Pero luego yo tengo la impresión de mi memoria que las novelas que he leído, lo que recuerdo es ese meollo en el que pasaba algo que tenía una pequeña, lejana, pero pequeña estructura que, digamos, la podía sacar como lo que se dice un spin-off, ¿no? Como un spin-off de la novela. O sea, tengo, por ejemplo, recuerdo muy claro de En Desgracia la parte de los perros, ¿no? Que el tipo se encariña con ese perrito, pero luego tiene que matarlo, lo mata. O sea, yo tengo el recuerdo de Desgracia, por supuesto, una novela larga, con 1000 cosas que pasan a este tipo, pero yo en mi memoria, ese pedacito de que mata a ese perro del que se ha enamorado, y lo mismo me pasa, yo qué sé, estoy soltando ejemplos de lo que, mientras tú decías, de Ensayo sobre la ceguera, por ejemplo, tengo el recuerdo de la bondad, de esa bondad entre el horror con esta mujer que sí ve, ¿no? O sea, entonces tengo la impresión de que yo siempre estoy buscando como o cuando se muere el bebé de Rayuela, pues, o sea, que siempre estoy buscando como esa mini historia dentro de incluso de las novelas. Y las historias que yo más recuerdo en la vida han sido siempre cuentos. O sea, Casa Tomada a mí me hizo estallar la cabeza. El fantasma de Canterville, siempre lo cuento, que me lo dieron a leer muy chiquitita y que fue lo que hizo que yo pensara en este oficio, porque decía, este señor, en ese momento no me importaban los autores, tendría 8 años, este señor hizo un fantasma que no da miedo, sino que da pena, ¿no? Y entonces a mí esa cosa de tú puedes decidir, sobre todo monstruos, que yo escribo sobre eso, ¿no? Siempre me ha como acechado, ¿no? La casa de Asterión ha sido siempre una cosa que vuelve y vuelve a mi vida. Hay cuentos de Carson McCullers que no paran de acecharme y lo que les decía, incluso las novelas que me acechan son estos pedacitos. Y entonces yo creo que por eso soy cuentista, porque siento que ahí, como tú decías, Mercedes, la cosa del gato que me encanta, porque además tengo mi gata bruja, que es mi compañera de vida. Claro, o sea, los gatos tienen otra forma de relacionarse con los demás, como siento efectivamente que hacemos nosotros, ¿no? Como hay una cosa felina, efectivamente, me ha encantado. Y hasta aquí puedo leer. Bueno, le pasamos el gato al regazo de hoy. Yo también tengo gato, o sea que me he identificado mucho con esa metáfora. Mercedes, nos has ganado. Totalmente, arrasaste. Bella. Bueno, si algo ha quedado claro en estas primeras intervenciones es que las escritoras de cuentos son personas vehementes, porque habéis hecho 2 maravillosas disertaciones, casi intervenciones aspersor, porque habéis soltado millones de ideas que ahora hay que recoger y hay que retomar, porque bueno, son todas ellas muy interesantes y tirando de cualquiera de ellas, yo creo que sale un hilo ahí complejo de tratar. Es verdad que el cuento, yo estoy básicamente de acuerdo con todo lo que han dicho mis queridas Mercedes y María Fernanda. Algunas cosas que habéis tocado, el cuento
hay ese malentendido que Mercedes ha señalado muy bien en torno a la perfección del cuento, ¿no? No sé por qué, tú lo has dicho, Mercedes, el cuento es un género que invita a la libertad, invita a la experimentación. Yo creo que los autores que lo practicamos sentimos eso y a la vez, de manera quizá contradictoria, es un género cargadísimo de teoría, cargadísimo de preceptos, cargadísimos de dodecálogos, decálogos, de consejos sobre cómo escribir cuentos. Entonces yo creo que los que estamos en este tema nos movemos un poco en esa contradicción, ¿no? Queremos ser libres, queremos ganar espacio de libertad y a la vez, bueno, de alguna forma escribimos con la memoria de la biblioteca detrás, con los cuentistas que amamos, como los que habéis citado y seguro que docenas más. Entonces, bueno, en ese espacio es donde tenemos que encontrar nuestro tono y nuestra respiración, ¿no? Lo que ha dicho María Fernanda de la lectura, de extraer cuentos de las novelas, me ha parecido muy interesante como mirada de lector y como una mirada de escritora muy, muy determinante, ¿no? Hay una frase que decía Philip K. Dick, el escritor de ciencia ficción. Yo no sé si yo mismo estoy de acuerdo o no con esa frase o si vosotras estáis, pero me parece interesante por lo menos para considerarla. Él decía, el cuento trata del asesinato y la novela trata del asesino. Ya digo que yo no estoy seguro de estar de acuerdo, pero en todo caso sí me parece que plantea dos escenarios del cuento como la escena, el relámpago, la acción, y la novela más bien como el terreno de la reflexión psicológica, de la hondura en complejidades mentales y demás, ¿no? Que por lo menos a la hora de hablar de ciertos cuentos y de ciertas novelas, creo que sí puede servirnos como brújula, siempre tomándola, bueno, con cierto cuidado como hay que tomar estas frases tan tajantes, ¿no? Teóricas, ¿no? Que yo las tomo más bien como pequeñas provocaciones que me ayudan a pensar, a veces a favor y a veces en contra de la propia frase, ¿no? Entonces, bueno, es un género que, bueno, que los que estamos metidos en él nos fascina el cuento. No necesitamos razones, desde luego, que nos expliquen por qué el cuento es maravilloso, porque nos parece que, bueno, que lo raro es que alguien busque razones para algo tan evidente, ¿no? Sin embargo, para el resto de los círculos lectores, pues a veces sí hay que argumentar por qué el cuento nos parece un género tan fascinante, ¿no? Ese recuerdo de los cuentos que ha mencionado María Fernanda Ampuero, para mí tiene algo definitorio que yo creo que no se menciona lo suficiente y es la facilidad de relectura del cuento. Antes hablábamos con María Fernanda de las facilidades o dificultades que hemos tenido para leer durante la pandemia, ¿no? Que ha habido de todos los casos. El cuento tiene algo sobre la novela que, incluso novelas que nos han conmovido, creo que yo no soy para nada detractor de la novela, todo lo contrario, pero hay novelas de una cierta musculatura que es difícil volver a ellas, ¿no? Releer La montaña mágica, de repente En busca del tiempo perdido, pues cuesta, ¿no? Sin embargo, releer La casa de Asterión, releer El huevo y la gallina de Clarice Lispector o cualquiera de esos cuentos que nos fascinan, pues está al alcance y lo podemos realizar con relativa facilidad. Eso hace, yo creo, que el canon del cuento en general esté más fresco en nuestra mente y que lo podamos revisar constantemente, porque releer cuentos está al alcance casi, bueno, de cualquiera que disponga de media hora, 40 minutos o una hora como mucho de tiempo, ¿no? Eso creo que hace que tengamos más presentes determinadas imágenes del cuento, que no ocurre igual con la novela, de la que, como señalaba María Fernanda, a veces recordamos una escena o una construcción de un personaje y no tanto la arquitectura. Y por último, para no extenderme mucho, cuando tú hablabas de esos asideros, para mí es importante hacer una distinción cuando dices, bueno, ¿por qué te parece que unos cuentos te gustan? ¿Por qué te gusta la buena literatura? ¿Tiene que tener un género? En mi caso, no sé si vosotros coincidís, a mí me da igual el género al que pertenezca un cuento. O sea, no me importa si es un cuento más realista, más fantástico, más social, más lírico. Lo que me importa realmente es que el autor o la autora me han transmitido cierta verdad emocional, algo que para ellos es importante. O sea, yo creo que la ficción no depende de la verdad de los hechos, porque nosotros estamos trabajando en un registro imaginativo
y creo que no tiene mucho sentido que alguien nos dijera como crítica, no, esto que cuentas no sucedió así, ¿no? Es absurdo. Esa parte no la tenemos a menos que escribamos historia o a menos que escribamos un reportaje en el que sí haya un contrato, digamos, con la verdad. En el caso de la ficción, ese contrato yo creo que es mucho más relajado con la verdad de los hechos, pero es muy exigente con la verdad emocional del cuento. Entonces, yo cuando leo vuestros cuentos, por ejemplo, yo considero que sois grandes escritoras las tres, porque yo tengo la sensación de que estáis trabajando ahí con una verdad emocional, o sea, no estáis engañando, no estáis traicionando ese núcleo de verdad que debe haber en lo que contamos. Y luego cada uno se lo lleva a su terreno. Los cuentos de María Fernanda son más crudos que los míos, o los de Mercedes, o los tuyos de Socorro. Pero eso no importa. A mí no me importa que haya un cuento fantástico realista, sino que el autor o la autora no haya traicionado ese núcleo de verdad que tiene que tener el cuento. Entonces, a veces, para explicar la diferencia entre la mala literatura y la buena literatura, yo creo que la mala literatura es aquella que casi desde el primer momento ha renunciado a esa ambición de asomarse al precipicio de la verdad, que yo creo que es la apuesta que nosotros debemos hacer casi en términos morales, ¿no? Cuando escribimos. El cuento puede ser humorístico, puede ser como sea, pero si no tiene esa verdad emocional, yo creo que falla. Y si la tiene, a mí por lo menos me ha conquistado. Bueno, puedo Sí, es por que favor. me parece muy interesante lo que estás diciendo, Eloy, y tengo una pequeña anécdota con respecto a eso. Cuando publiqué La Niña Gorda, que parte mucho de, digamos, experiencias autobiográficas, se lo hice leer a mi madre, y mi madre estuvo ahí en el periodo de infancia y adolescencia que yo retrato, y le dije, mamá, cuando acabó, ¿te das cuenta de la mezcla de ficción y realidad y cómo lo que cuento aquí jamás sucedió? Y ella dijo, sí, jamás sucedió lo que narras, pero están los sentimientos. Y lo dijo con ese lenguaje llano mi madre, que es muy lectora, y pensé, wow, ¿no? Pero están los sentimientos, que es la verdad emocional de la que está hablando Eloy, ¿no? ¿Qué importa ceñirse a los... O sea, ¿y qué importa el género, ¿no? ¿Qué importa si lo estás contando desde un ángulo más realista, un tono fantástico, más crudo, más sociológico, más negro, más amable? Da igual, pero esa es muy importante, ¿eh? Me lo he apuntado. Yo siempre voy apuntando y luego cito. Sí, Bueno, igual que he citado a Jaume Cabré, o sea, bueno, mientras me acuerde, claro, a ver, luego la memoria falla, ya veremos, ¿no? Pero me parece muy importante, ¿verdad? Emocional, ¿no? O sea, un cuento tiene que transmitirnos eso. Y me gusta mucho también porque me hace pensar en este libro de Stephen Bisnisey que se llama Verdad y Mentiras en la Literatura, porque creo que ahí está el núcleo de eso que él ha tratado de expresar y que no siempre se ha entendido bien, ¿no? Que no es esta búsqueda de la verdad como verosimilitud o como registro verificable de una realidad que se quiere contar. Tiene que ver con ese núcleo emocional que me gusta mucho que ha traído acá. Y también rescato esta idea magnífica de María Fernanda de los cuentistas como lectores o cazadores de cuentos en cualquier género, porque creo que en el ensayo a veces también podemos ir buscando, ¿y dónde está aquí la historia? ¿Dónde está aquí ese cuento escondido o agazapado para seguir con las imágenes gatunas? Me gustaría... ¿Sí? Perdona, solo un segundo. Qué lindo lo que dices, qué lindo es esta cosa de pensamiento común, ¿no? De comunidad, porque yo no había pensado que hay ciertos poemas que también a mí me han marcado. Por ejemplo, uno de César Vallejo que empieza, he almorzado solo ahora, y que a mí me mata, porque pienso detrás en la orfandad, o sea, en qué le ha pasado a ese hombre para que haya almorzado solo ahora. Es precioso lo que dices porque aplica en verdad a todos los géneros, o al menos a todos los géneros literarios. Claro. Claro. Muy bonito, muy bonito. Claro. Yo creo que eso explica por qué nos da pudor publicar, ¿no?
que alguien puede no entenderlo, decir, pero ¿por qué te da pudor? Si nada de esto te ha pasado a ti, si no estás contando nada íntimo. Sin embargo, estás contando algo más íntimo aún, que es esa sensación de que nos quedamos a la intemperie, en la absoluta desnudez, y cualquiera que nos lea va a saber cosas de nosotros muy íntimas, más allá de los hechos que contamos, que seguramente son inventados, ¿no? Pero la radiografía del alma de María Fernanda, de Socorro y de Mercedes, y ojalá la mía también, está en nuestros libros. Y ahí estamos, no podemos disimular, ¿no? Exacto, y que no tiene nada que ver con la autoficción, eso que estás diciendo. No tiene... Pero es curioso, ¿eh? Y la sensación, además, cuando va a salir un libro, de inquietud profunda, ¿no? De me va a pasar algo, porque no puede ser que yo esté desvelando eso de mí misma, esa mirada. Al final, bueno, yo creo que hay una mirada, que hay una cosa que decía Espinàs, otro gran escritor catalán y periodista, que decía, a mí no me gusta hablar de talento, me gusta hablar de carácter. Dice, los buenos escritores transmiten su carácter al papel, ¿no? O sea, está ahí, esa radiografía de tu alma. Entonces, es brutal, porque es como me estás viendo por dentro, Dios mío, estás viendo cómo yo veo las cosas, cómo yo veo el mundo, ¿no? Yo ya te admiraba, Mercedes, pero ya te admiro más de que le hayas hecho leer a tu madre tu libro, porque eso yo no lo he podido hacer. Yo no lo hago. Confieso, tampoco. ¿No? Pero seguro que ella te lee en secreto, No, escondo todos los ejemplares. No. Tu madre hizo una lectura muy fina, Mercedes, porque fue al centro del blanco de la diana, vamos, o sea, apartó toda la hojarasca y dijo, no me engañas, ¿no? Bueno, tú estás aquí. Está lo que tiene que estar. Eso es. Una lectura maravillosa. Y quisiera ahora, si les parece bien, preguntarles un poco cómo ir taladrando sobre estas historias, y ya que hablamos de esas verdades emocionales, quisiera preguntarles sobre algunos cuentos suyos, concretamente, pensando en esta idea de Patricia Highsmith, cuando ella habla de las ideas que dispararon una historia, ¿no? De esos disparadores o esas ideas germinales que provocaron la escritura de un cuento, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de cómo vio una tortuga y esa tortuga la llevó a pensar, y si se la regalas a un niño cuya madre es muy controladora, y entonces el niño se ilusiona con llevar la tortuga a enseñársela a sus amigos, pero la madre decide cocinarla, y entonces, bueno, ¿cómo fue creciendo esa historia en ella, ¿no? A partir de una imagen. Y quisiera preguntarles cuáles pueden ser esos disparadores o esas imágenes en cuentos, como en el caso de Mercedes, relato que publicaste recientemente en Páginas de Espuma, que Casa en Venta, en Carta a Nabokov de Eloy, o Basta en el caso de María Fernanda. Pues es curioso porque Casa en Venta yo se la debo a Mujica Laínez, absolutamente, porque empecé a tomar unos apuntes en una libretita para escribir la historia de una mujer que se volvía loca, que se obsesionaba con la limpieza y se volvía un poco loca con esto. Pero mis apuntes eran en primera persona desde ella, y ahí se quedó muerto, ¿no? Se quedaron esas notitas, como tantas veces os habrá pasado a vosotros, y de pronto una alumna mía estaba escribiendo en novela, una novela donde se suponía que hablaba una casa, contaba la historia, la casa. Y yo le dije, esto no, ya se ve que no es una casa, que no, además te olvidas, o sea, empiezo hablando la casa, pero 3 párrafos después ya está, se ha ido la casa, ya ha desaparecido de nuestro panorama, no es una casa. Y entonces ella se lo tomó muy en serio y empezó a mirar bibliografía, y en una biblioteca de Gerona, además, encontró, porque ella vivía en Gerona, encontró la casa de Mujica Laínez. Y entonces me dijo, estoy leyendo una novela extraordinaria, y la trajo a clase
Y yo empecé a leerla y digo, mira, necesito absolutamente leer esto. Dice, bueno, pues espérate a que acabe yo. Yo intenté comprarla en España, la casa no está, no se consigue, que eso es tremendo, ¿eh? O sea, eso, bueno, ya es otra charla, otra conversación que podemos tener, pero una novela como esa no la encuentras. Entonces, bueno, tuve que esperar a que ella acabara de leerla, pidió ampliación de plazo del término para devolución del libro y me la leí como me la devoré, y a la mitad de la casa, la casa de Mujica Laínez, es una casa, la que narra la historia de una saga familiar. Os recomiendo esa novela, que es estupenda, y es la casa, y es realmente la casa la que está narrando, con los frescos, con las estatuas, y entonces a la mitad yo supe que iba a contar mi historia desde la casa, el punto de vista, ¿no? Así de lo formal. Yo creo que no tienes historia si no tienes el punto de vista, no tienes tono. Pero es que el punto de vista, el tono te lo da el punto de vista. Entonces, ahí, y fue eso, fue realmente el punto de vista y decir, quiero ser una casa, voy a ser una casa, voy a meterme en el yeso de una casa. Quiero contar esta historia siendo una casa, ¿no? Increíble. Entonces, ahí ese fue el gen, y me lo pasé muy bien, y la gente me decía, pero qué difícil contarlo desde una casa. ¿Qué va? Todo lo contrario. O sea, de pronto encuentras algo que te mueve tanto a ti, te divierte tanto, es un juego tan estimulante, que al contrario, todo es fácil. Pues yo, es rarísimo el origen de Subasta, siempre lo cuento, porque yo estaba segura, tenía el recuerdo de una conversación con el periodista y el cronista Roberto Herscher, argentino, que vive en Barcelona, en su casa de Barcelona, mientras tomábamos Pantumaca además, él me contó cómo él había recorrido América Latina entera. Él me contó de un país que eso sí no recuerdo a ciencia cierta, que pasaba esto. Como yo soy ecuatoriana y sé perfectamente que hay secuestros, taxistas que te secuestran, que todo, te habrán dicho, Mercedes, al llegar a Guayaquil, taxis en la calle nunca, ¿eh? Nunca. Entonces, yo ya tenía esto, y Roberto me cuenta que los llevaban a un galpón a estas personas y los subastaban. Wow. Ya me pareció una cosa pues de locos, eso se me fue quedando en la cabeza y empecé a escribir pensando en la subasta nada más, ¿no? Y entonces le digo a Roberto, ¿sí sabes que he empezado a escribir una historia basada en esa anécdota que tú me contaste de esas subastas humanas? Y me dice, yo nunca he oído de eso. Jamás en mi vida he oído de eso. Jamás. O sea, te lo juro, hasta el día de hoy le sigo preguntando, le digo, ¿me estás tomando el pelo? Me dice, no. Entonces, o yo soñé toda la conversación, el Pantumaca, la casa de Barcelona, Roberto Herscher, o me vino en sueños como a los griegos. No sé qué, pero eso no es lo más loco. Lo más loco es que después yo quería reproducir el tema de la gallera, que es lo que al final convirtió el libro en lo que es. O sea, súper importante, me refiero. Y le contaba a mi madre el cuento, porque sí lo cuento, Mercedes, pero lo cuento yo. No hago leer, lo cuento yo y entonces hago mi censura. Pip, 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 va sonando a cada rato. Pero sí le conté. Y claro, la portada y todo, y el tema que se llama Pelea de Gallos. Y entonces mi madre me dice, pero es que yo sí te he contado que mi abuelo Francisco me llevaba pues al palenque. Jamás en la vida me has contado eso. Y me dice, yo chiquitita iba con mi abuelo Francisco, que era el gran jugador, o sea, peleador de gallos, criador de gallos, eso sí, yo sí sabía, y me llevaba a mí, y yo era una niñita que o sea, muerta del pavor de esta cosa salvaje, ¿no? Y sobre todo está rodeada de estos hombres bebidos. O sea, mi mamá le tiene pavor, está por ahí, le tiene pavor a la gente bebida, pero pavor. O sea, es una cosa que se aleja, bueno, patológica. Y entonces probablemente surge de ahí.
Pero ¿cómo les parece que yo esa anécdota, me acuerdo de todo? Si han leído Sacrificios Humanos, hay un cuento que se llama Silva, que es la vida entera de mi madre. Pero esta anécdota de los gallos y de que ella iba a la gallera aterrorizada con su abuelo, yo no me acuerdo. O sea que fíjense que hay dos locuras que originaron subasta. O sea, que no te puedo decir, ese es el origen, o sea, es loquísimo. Y ya, eso es lo que pasó. Yo me acuerdo, María Fernanda, que cuando nos conocimos yo también te pregunté por el origen de ese cuento, porque me pareció una brutalidad. Y tú me contaste esto mismo que has contado hoy, ¿no? Que creía recordar, que te lo había dicho un periodista, pero es que ese cuento, claro, te deja helado, es tremendo, ¿no? Dices, bueno, ¿de dónde ha sacado esta historia, ¿no? Oye, qué curioso que siendo un cuento memorable para tantos lectores, el origen sea así de difuso y que intervenga la memoria en eso, ¿no? Súper difuso, sí, completamente. O sea, el cuento que es además por excelencia del libro, o sea, insisto, que le da el título, tiene ese origen. Y fíjense que, nada más, Eloy, para darte la palabra, me extiendo un segundo, que a los pocos meses de que salió el libro, me mandaron un link, una amiga, de que en la Deep Web intentaron subastar a una modelo italiana. Me manda esta amiga esto, que en la Deep Web, que ya saben, que ahí se encuentra pues el infierno, o sea, es Dante, ¿no? La Deep Web es Dante. Había esta cosa de subastar a esta chica hermosísima. Fíjense, loquísimo. Bueno, los orígenes de los cuentos siempre tienen algo mitológico, ¿no? Algo de un rumor por ahí que hay en el fondo casi del planeta y de alguna forma los sintonizamos y los escuchamos, que a mí me gusta mucho porque me parece que eso da riqueza y completa el cuento. Y ya que habéis mencionado el tema de los sueños, a mí sí me gustaría decir que para mí es una herramienta útil. Yo a veces escribo no todos los textos, por supuesto, pero algunos de mis textos sí parten de sueños, de ciertas revelaciones del sueño. No el cuento entero, por supuesto, sino a veces una imagen, a veces incluso en algún caso que estoy atascado en una historia, no sé cómo seguirla, y de alguna forma yo creo que te acuestas con eso, te vas a la cama con eso en la cabeza y el sueño hace su trabajo y luego por la mañana dices, pues... Y un ejemplo que no es exactamente el que me preguntaba Socorro, Carta Nabokov, sino otro cuento de técnicas de iluminación, donde hay un personaje de un jefe que llama a una subordinada y le entrega una caja que tiene algo, no sabemos qué, dentro, algo que parece vivo, porque se agita y le pide que por favor la destruya, se libre de ella, ¿no? Esa situación es algo que un sueño parecido que yo tuve, en ese caso yo soñé que un antiguo jefe que yo tuve me convocaba a su despacho y me entregaba una bolsa, donde no era una caja, era una bolsa, donde había algo y me pedía que por favor yo me librara de eso. Y ese era el sueño, ¿no? Nada más. Y al despertarme me acordé del sueño y dije, qué bien me viene esta situación para traspasárselo al personaje, porque yo estaba un poco estancado en ese cuento, no sabía bien cómo rematarlo. Entonces a esta pobre mujer yo le di ese encargo fatal y maldito de cambié la bolsa por una caja que me parece que visualmente es como más rotundo y ahí la dejé yendo por los pasillos de la empresa, por los sótanos, caminando con algo que hay en el interior, ¿no? Que se agita, que se mueve, que hace ruidos, que no sabemos qué es. Y bueno, pues gracias al sueño encontré una posible solución formal, ¿no? Y eso me ha pasado, reconozco, más de una vez, que el sueño me brinda algo o va más allá de lo que yo desde el pensamiento racional puedo llegar, y el sueño es como más atrevido y yo suelo atender generalmente esos vislumbres, o sea, los tengo en cuenta. No hago como esos que por la mañana dices, qué tontería, lo descarto. No, a mí me parece que merece consideración, merece respeto y merece espacio lo que nos cuenta el sueño. Diría que ese es como un elemento que yo utilizo, la verdad, para escribir.
Sí, qué interesante, ¿no? Pensar el sueño como una herramienta de escritura, me gusta mucho la idea. Y tenemos todavía tiempo para una última pregunta que tengo mucha curiosidad por hacerles desde México. Fernanda está en Ecuador, Eloy y Mercedes están desde España ahora. Y, y aun cuando vives ahora en Ecuador y has estado viviendo algunas temporadas en otros países, Fernanda, creo que los tres han ido fincando su carrera literaria desde España y les pregunto, ¿qué puentes o ríos subterráneos los conectan con la cuentística latinoamericana contemporánea? Después de Borges, de Cortázar, del Lispector, ¿qué afinidades se encuentran? Y si quieren, podemos invertir ahora el orden alfabético. Mira, con Eloy, y luego con... Muy bien, muy bien. Es una pregunta que me encanta, Socorro, porque yo amo profundamente la literatura que viene de Latinoamérica. Ha sido uno de mis alimentos espirituales, casi como educación sentimental. Yo creo que por lo menos para mi generación, que es también la de Mercedes, ¿no? Los nacidos en los 60, creo que fue un descubrimiento increíble. O sea, nosotros aprendimos casi a leer, no, bueno, no digo tanto, estoy exagerando, pero para entendernos, un poco a partir de todo el deslumbramiento que provocó el boom y que nos hizo amar la literatura. Por lo menos yo ahí descubrí un amor por la literatura que no encontraba igual en la literatura española, tengo que decirlo así, quizá injustamente, y que nos hizo luego excavar hacia atrás, hacia los antecesores del boom, como puedan ser Felisberto Hernández, que es un pajarraco raro, maravilloso, y muchos otros, María Luisa Bombal, escritores que están ahí como un poco más esquinados, pero que son increíbles. Y yo creo que ya enlazamos con un hilo que nos trae hasta nuestros días, ¿no? Después de Borges, pues viene Piglia, Fowell, Cesaraira, yo qué sé, es que es asombrosa la riqueza que hay, ¿no? Me parece que durante los años 60 se estableció un diálogo muy fértil entre las dos orillas, en parte favorecido porque muchos escritores se radicaron en España, concretamente en Barcelona, ¿no? Y esa conjunción entre el talento que venía de allí y también yo creo el talento editorial de personajes como Barral, ¿no? Que bueno, fue capital en todo esta emerger de la cuentística. Yo tengo que decir que soy un eterno curioso, que leo todo lo que llega en mis manos, que cuando viajo allí siempre pues ese atraco a las librerías, ¿no? Que te hace volver con exceso de equipaje y pagar multas y todo esto, pero bueno, que lo hacemos encantados porque creo que hay algo ahí para mí siempre de descubrimiento, de felicidad. Ya es una felicidad lectora, o sea, ya no te hablo ni siquiera como autor, como puro lector. Me ha regalado tantas horas de disfrute y me sigue regalando que yo creo que hay que estar con el oído bien pegado para lo que hacen los maestros y para lo que hacen los jóvenes, ¿no? Que muchas veces los escritores a partir de cierta edad corremos el riesgo un poco de encastillarnos o de aislarnos o de pensar que los jóvenes hacen algo que a lo mejor ya no nos interesa tanto. Yo creo que no, que eso es un error, que hay que tener siempre el oído muy, muy afinado porque, bueno, son personas que vienen de otro registro cultural, que han vivido otras experiencias, que se han criado con un mundo distinto al nuestro, donde interviene, por supuesto, lo digital, Internet, las redes sociales, completamente distinto a la infancia que yo tuve y que es interesantísimo escuchar por ganar riqueza de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me encantaría es que los puentes fueran el triple de anchos y que circularan en todas las direcciones posibles. Que eso, desgraciadamente, sabemos que no siempre ocurre. Yo no entiendo por qué, ¿no? Pero que haya esa incomunicación entre los propios países de Latinoamérica y con España a veces o entre sí. No sé si vosotros tenéis una explicación más allá de la estupidez del funcionamiento del mercado, porque a mí no se me ocurre mucho más.
Pero bueno, no quiero extenderme mucho más porque quiero escuchar también lo que dicen María Fernanda y Mercedes y tú también, Socorro, de este tema que me interesa especialmente. Bueno, es que, Eloy, a ver, tú has dicho, somos de la misma generación. Nosotros yo creo que tuvimos una suerte, que es que la literatura española, hablo por mí, no sé si estarás de acuerdo, nos parecía un aburrimiento, porque era el triunfo del realismo. Entonces, a ver, injustamente, pero nos parecía un rollo, a mí por lo menos. Y entonces, eso que podría ser horrible, pues nos hizo muy curiosos, muy sedientos de la literatura de fuera de España. Entonces, claro, Latinoamérica, es que estaban Borges y Cortázar. Yo soy más de Cortázar que de Borges, pero claro, yo nací un poco claro, aquellos cuentos de Borges, el de los conejos, el del metro, en que encuentran, no sé si lo recordáis, no me acuerdo del título, pero es un tipo que se hace cada día unos posibles recorridos en el metro de París y entonces dice, bueno, cuando llegue a tal estación puedo coger tal línea, pero no tal otra. Y entonces un día encuentra el amor de su vida, pero como no coinciden en el transbordo, pues no la puede, no, o sea, no, su amor es imposible y entonces tienen que encontrarse según las reglas de... Bueno, a mí ese cuento me percutió muy, muy hondamente. Entonces, bueno, tuvimos la suerte esa de que cualquier extranjero era mejor que un español. Entonces, yo creo que esos puentes... Claro, eso nos forjó mucho como lectores y yo también estoy con Eloy en que antes que escritora soy lectora, entonces es que como le oí decir una vez a Joan de Sagarra, de lo que se come se caga, o sea, ahí está. ¿Qué has comido? ¿Has comido Cortázar? España, ¿no? España, atención, Socorro, atención, que yo tuve que vivir 20 años con este tipo de... Claro, ahí no es casual que yo meta tanta cosa rara en mi literatura, viví 20 años con ellos. No, te iba a decir, Eloy, que me encantó ver en tu carita el sol de Madrid. Sí, ha habido hace un ratito te estaba dando, qué bonito. La última luz. Sí. Juan Casamayor siempre me dice, María Fernanda, pero habla del libro un momento. Y yo le digo, no, yo vine a hablar de lo mío. Al contrario que el otro que dije yo vine a hablar de mi libro, no, yo vine a hablar de lo mío. Entonces, yo estoy muy molesta porque a mí me han puesto en un lugar como del nuevo boom, ¿saben? De escritoras ahora. Entonces, además, hablo porque Socorro está aquí y pues tú ya puedes agarrar la posta perfectamente, sabes más que yo. A mí eso me molesta infinitamente. Porque primero suena revanchista. Segundo, no es verdad. O sea, doña Carmen Balcells lo que hizo fue, y ahí ya, cuando me pongo así, Juan me dice, pero mete el libro un poquito. Que vivimos de las ventas, ¿eh? No, pero yo ya me pongo así, ya levanto el dedito y ya no hay vuelta atrás. Porque doña Carmen Balcells lo que hizo fue sistemáticamente dejar de lado en la oscuridad a gente que ya publicaba, que ya era conocidísima, que ya tenía obras maestras durante el boom famoso aquel. Entonces a mí me molesta porque primero nos encasillan en esta situación como diciendo novedad de novedades. Y nunca preguntaron cuando era aquello, oigan, ¿y las mujeres? ¿No? Oye, una cosa, muy bien tu Donoso, muy bien tu Cortázar, muy bien tu García Márquez, pero aquí en este grupito no se lejos. O sea, Ecuador, por ejemplo, no tiene autor del boom, pero Ecuador tiene autora del boom, que es Alicia Yáñez Cosío. Que Alicia Yáñez Cosío, tú sabes, Socorro, porque yo te he hablado, Alicia Yáñez Cosío tiene una obra que es, no voy a decir, yo aquí no me voy a meter si Fuentes, si no sé quién, si no sé cuánto, pero Elena Garro, Clarice Lispector, Alicia Yáñez, Nélida Piñón, ya tenían una monstruosidad de obras. Entonces, que vengan a decir que la novedad somos nosotras, como si fuera una cosa que deja perpleja a la gente que las mujeres también escriban, cuando nosotros ellos, o sea, estoy hablando de la prensa literaria, sistemáticamente, con complicidad con el marketing y todo lo que tú quieras, ha decidido que se pliegan a la mesa de novedades sin preguntar dónde está el 50% de la población, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de cuento, por ejemplo, yo no existiría si no hubiera existido Gilda Holst, cuentista ecuatoriana, que tiene un cuento que se llama Reunión, que es sobre el asco y el mal olor, que es el germen del asco y el mal olor de su hasta el final. ¿Me explico? De la mujer que da asco. Entonces, cuando pienso en eso, cuando pienso en autoras mexicanas que le deben tanto a Amparo Dávila, y bueno, yo también, ¿no? O sea, el huésped de Amparo Dávila yo le debo un montón, es el cuento de Invasiones que está en Sacrificios Humanos. Entonces, digo, aquí estamos haciendo otra vez un proceso inverso de oscuridad tendenciosa, ¿no? Porque ¿dónde está Antonio Ortuño? ¿Dónde están? ¿Me explico? ¿No? Y Andrés Neumann, y no están, y entonces digo, otra vez están haciendo esta bobería de dividirnos por sexos, y bueno, aquí sí le voy a pedir a Socorro que nos cuente sobre Vindictas, que es un proceso que, como saben perfectamente, se embarcaron delirantemente Socorro y Juan a buscar aquellas mujeres de las que les estoy hablando y que nadie hablaría si no fuera por nosotras, las de esta generación, que estamos diciendo, oye, pero y no, María Luisa Bombal, que tú la mencionabas, o Armonía Somers. Estamos locos. Ya, perdón. Ya ahora sí. Y compren Sacrificios Humanos, que es un librazo. Beso, Juan. Un librazo, como los de Eloy, como los de Mercedes, de verdad. Yo iba a cerrar con eso, ¿eh? No piensen que no. Aquí tengo mi nota de, por favor, mencionar los libros. Nadie se los puede perder. Que Juan nos va a reñir a todos. No puede pasar eso. Pero nada más para retomar un poco esto que me pides, María Fernanda, para hablar de Vindictas, es una invitación quizá que yo trenzaría con las palabras de Eloy, ¿no? Sobre este descubrimiento que puede ser la cuentística latinoamericana y que tenemos un siglo sin conocer, un siglo completito, ¿no? El siglo XX latinoamericano contado por las cuentistas es una deuda que es imposible seguir alimentando. Así que junto con los libros de Eloy Tizón, de Mercedes Abad, de María Fernanda Ampuero en Páginas de Espuma, que es el mejor lugar para publicar cuentos en nuestro idioma, yo los invitaría a que busquen también esta compilación de cuentos que Juan y yo hicimos, justamente investigando y rastreando, sí, tiene razón María Fernanda, en un ejercicio delirante por toda América Latina y también de España estuvimos leyendo y buscando para reunir a 20 cuentistas que pues nos cuentan la historia del cuento latinoamericano desde ese otro lado que no hemos visto suficiente. Entonces, no nos perdamos la oportunidad de leer, por favor, a Eloy Tizón, a María Fernanda Ampuero, a Mercedes Abad, a estas cuentistas, y quisiera agradecer ahora a Centroamérica Cuenta la oportunidad. Socorro Venegas, la memoria donde ardía. Eso es. Pero de verdad ha sido un deleite conversar con ustedes, he tomado notas, he aprendido mucho. Yo quisiera organizar cursos ahora con cada uno de ustedes. Que encuentro que cuando hablamos de cuento hay una pedagogía maravillosa que me recuerda a mi lectura de los decálogos, Eloy. Ahora que los mencionabas, ese exceso de normas, de consejos, muy bien intencionados, pero qué maravilla cuando los usamos en un taller y los leemos con los aspirantes a cuentista, y qué momento maravilloso ese cuando les decimos, pero nada de esto sirve en general. Es el autor del decálogo, le sirvió para escribir un cuento y nunca más volvió a esas reglas. Entonces, ese momento, esa implosión que hay allí, me parece que también ha ocurrido aquí. Gracias a ustedes, de verdad, y muchas gracias a Centroamérica Cuenta. Y un abrazo muy grande a Nicaragua. Los quiero mucho, amigos. Un placer. Un placer. Gracias, Enorme. Nicaragua. Un abrazo y gracias a Centroamérica Cuenta.